están, hermanos? Oh, sin los niños se siente un poco vacío. ¿Seguro que no se habrá escapado algún adulto con los niños? Bueno, muy bien. ¿Cómo están todos? Qué bien, me alegro. Quiero invitarles a buscar conmigo el libro de Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 para leer el versículo 8. Colosenses viene después de Filipenses, antes de los Tesalonicenses y Timoteo. Estamos en Colosenses capítulo 2. Quiero leer el versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es un versículo que tiene mucha verdad que puede ayudarnos para saber cómo navegar esta vida. Hay filosofía que es buena, que es según Cristo, pero también hay filosofía que es hueca, que es según las tradiciones de los hombres y es mundano, es conforme a los rudimentos del mundo, estos principios básicos que determinan cómo funciona y cómo trabaja este mundo y no este libro. Y nos advierte de la multitud de ellas que existe, la multitud de filosofías, formas de pensar que son mundanas y son vacías o huecas. Nosotros podríamos hablar de muchas de ellas, como por ejemplo el pluralismo o el consumismo, la tolerancia, el humanismo, el secularismo, el darwinismo, la mística oriental, el ecologismo y muchos otros ismos. Pero yo quiero hablarles acerca de otra forma de pensar que he notado, y sin duda tú también, que es muy común hoy en día. Es una mentalidad bastante promovida hoy día y es capaz de engañar aún a los cristianos. ¿Ves cómo empieza el versículo? Mirad que nadie os engañe. La mentalidad a la cual refiero es la que dice: tú eres una víctima. Ahora, víctimas sí existen. Y de hecho vamos a hablar de eso un poco más adelante en el sermón, para que no les pierda. Sí existen víctimas. Pero este mensaje no se trata de víctimas, sino de la mentalidad de hacerse la víctima. De hecho se llama el mensaje así: la mentalidad de víctima. Vamos a orar, hermanos, y después ver algunas cualidades comunes presentes en esa mentalidad. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. No me siento digno, pero estoy agradecido, Señor, por el oficio en el cual me has puesto. Y he estudiado muchísimas horas para poder dar esta comida a tu iglesia. Te ruego, Señor, que sea cada palabra conforme a tu voluntad, que cada palabra sea agradable a tu oído y que me protejas de este deseo que tienen los predicadores, que tenemos los predicadores a veces, de agradar al oído del oyente. Ayúdame, Señor, siempre decir palabras puras y sanas ante ti, y que tú nos hables y que hagas una obra por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles para que respondamos con fe a lo que tu santa palabra dice. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Cuando alguien tiene la mentalidad de víctima, hermanos, tengo una gran lista de características que creo que va a ir dibujando un poco la imagen en nuestras mentes. No acepta la responsabilidad de sus decisiones.
Cuando alguien tiene la mentalidad de víctima, no acepta la responsabilidad de sus decisiones. Pero recordemos que la Biblia dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Somos responsables por nuestras decisiones. Echa la culpa a otros por las consecuencias de sus decisiones. Ven circunstancias desfavorables de su vida y empiezan a apuntar el dedo a todos los demás, echando la culpa, aun cuando esas son circunstancias directas e inmediatas de malas decisiones y errores que uno mismo ha cometido. Todos los demás tienen la culpa de todo. Dice en Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. La mentalidad de víctima es que yo siempre tengo la razón y no me equivoco. Y si hay algo malo, es culpa de los demás. Son narcisistas. Ellos creen que todo lo que los demás hacen o no hacen, se trata de ellos. Me saludó porque sabe que me caen mal. No me saludó para puro enojarme. Creen que todo, no, es que andaba apurado, por eso no te saludó. No se trata de ti. No eres el centro del universo, ¿cierto? No eres la guinda de la torta. Todo lo que sucede en el mundo y en la vida sucede a ellos. Son capaces de hacerles a ellos la víctima de cualquier cosa. Lo que está sucediendo en Israel con los terroristas de Hamas. No, se trata de mí. ¿Cómo me va a afectar a mí eso? ¿Cómo va a afectar eso el petróleo para mí? ¿Cómo puedes pensar que eso tiene que ver contigo? Pero son el centro del universo y son narcisistas. Los sucesos de la vida para ellos son mayormente negativos. No sucede nada bueno. Todo está mal. Y siempre está mal. Pero acordemos lo que dice el Señor. Bendito el Señor, que cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. No la mayoría de las cosas son negativas. Todo el contrario. Hay tanta razón por qué tener gratitud, estar agradecido. Puede que sucedan 100 cosas en tu día y una de ellas fue negativa. Y te acuestas pensando y dando vueltas y rumiando sobre esa pura cosa negativa. Y al final tu vida es un desastre por una cosita que pasó. ¿No sería mejor meditar en las 99 cosas buenas? Y decir gracias Dios por aquello y ese otro. La mentalidad de víctima magnifica las cosas negativas de la vida. Magnifica lo negativo y minimiza las cosas buenas. Se atribuye todo lo malo en la vida a otros. Dice, nadie me quiere. Nadie me quiere. Están todos en contra de mí. Y ojo con esto, siempre está a la defensiva. Y no se le puede corregir. Tú vas a ver algo. Que en una congregación hay personas espirituales y hay personas mundanas y carnales. Siempre va a haber. En cualquier, puede ser una iglesia de 10, puede ser una iglesia de 100, puede ser una iglesia de 1000. Y si tú tienes un conflicto con una persona espiritual y te acercas, el conflicto se va a resolver. Si tú tienes un conflicto con una persona carnal, te acercas y hablas, aunque seas paciente, amable, humilde, manso, la persona se va a poner a la defensiva y se va a enojar. La Biblia dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio.
Enseña al justo y aumentará su saber. Alguien con la mentalidad de víctima es un mártir de su propia causa. Todo el mundo les debe algo. Todo el mundo les debe algo. Por lo cual, si alguien les ayuda, ni agradecen. No, porque tú le debías aquello. Yo digo, gracias a Dios por cualquier ayuda, pero nadie te debe nada. Nadie te debe nada. La mentalidad de víctima distorsiona la percepción de la realidad y empieza a crear una narrativa falsa. Y luego termina creyendo esa narrativa falsa creada. No solo la cree, sino también que la comparte con otros. Y si no crees la narrativa falsa, tú también me estás haciendo una víctima. Pero tengan cuidado con eso, la imaginación, la forma que podemos engañarnos a nosotros mismos, distorsionando la realidad. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La mentalidad de víctima procura a que los demás le tengan compasión. Siempre busca que la gente vea qué tan malo lo están pasando. Nadie lo puede pasar bien, porque yo lo estoy pasando mal. No pide consejo para tomar decisiones. Y luego echa la culpa a los demás por las consecuencias de malas decisiones. Cree que merece mejor y que todos deben estrecharle una mano, mientras normalmente mantiene su propia mano así. Jesús dijo, dad y se os dará. Si tú tienes la mano así, ni puedes recibir tampoco. Pero cuando abres tu corazón a otros, también verás que la generosidad es como tirar pan en el agua, como dice Eclesiastés, y luego el pan vuelve a ti. La mentalidad de víctima critica y siembra discordia. Ahí podemos ver su búsqueda de conseguir más apoyo como víctima. Puede ser destructivo no solo para ellos, sino también para familias, también para iglesias y aún para lugares de empleo. Y por este ciclo de constantemente buscar formar facciones y conseguir más apoyo para sí mismo, que en la historia de la vida de esa persona que vive conforme a la mentalidad de víctima, ¿qué hay? Hay relaciones y amistades rotas. No tienen amistades de años, porque se rompen todas. Y además, en su pasado, hay familias, iglesias, lugares de empleo partidos por la mitad. Dejan mucha destrucción. ¿Cómo se llama cuando va un bote y como el oleaje que se va formando detrás del bote por el motor? ¿Cómo se llaman? En inglés decimos wake, pero yo no sé cómo decir esa palabra. Bueno, en la senda que viene detrás de ellos hay mucha destrucción. ¿Estela? Bueno, ahí vamos a ver después, voy a buscar. La Biblia dice, el que siembra discordia entre los hermanos es algo que Dios aborrece. Hay algo que le da asco al alma de Dios, abomina su alma, y que es el que siembra discordia entre los hermanos. La mentalidad de víctima se aísla. La persona se aísla. Le llamas, ignora tu llamada. Le manda WhatsApp, te deja en visto. O responde en corto y molesto.
o no llegan a compromisos que hacen contigo. Se aíslan y luego acusan de ser acusados. Acusan de ser abandonados. Me equivoqué de palabra. Se aíslan y luego se acusan. Acusan de haber sido abandonados por otros. La mentalidad de víctima muerde la mano que les da de comer. Como es el dicho, criar cuervos y te comerán los ojos. La mentalidad de víctima le ciega a uno de su pecaminosidad y de su culpabilidad. Desea cosas buenas, pero los demás tienen que trabajar por ello. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Desea cosas buenas, pero niega a trabajar por aquello. Todos los demás son malos, equivocados y tontos. Pero uno siempre es bueno, tiene la razón e inteligente. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Proverbios 20, versículo 6 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la mentalidad de víctima siempre se cuentan narrativas, se cuentan anécdotas. Y en la anécdota, ellos son la víctima. Y todos los demás son los opresores. O la víctima o el héroe. Pero nunca son quienes se equivocan. O quienes no tuvieron razón. La autovictimización es una filosofía y forma de pensar mundana que puede engañarte y es muy común en este mundo. Vayan conmigo a Génesis 3, por favor. Génesis capítulo 3. Nosotros conocemos la historia de cuando Eva fue tentada por la serpiente y ella pecó y Adán pecó comiendo del árbol que Dios había prohibido. Miren lo que sucede en el versículo 10. Perdón, el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué cambio hubo entre el capítulo 2, donde dice que la presencia del Señor paseaba en el huerto? Adán y Eva podían caminar con Dios. ¿Qué sucedió ahora en el capítulo 3? El único cambio es el pecado. Y ahora por su pecado, cuando Dios está en el huerto, en vez de tener comunión, intimidad con Él, se esconden. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta obvia es no. Y ahora se esconden. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabe la respuesta a las preguntas. Pero las acusaciones suelen endurecer el corazón, mientras las preguntas despiertan la conciencia. ¿Quién te enseñó esto? ¿Has comido del árbol? ¿Tú crees que Dios no sabía? Sí. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y miren bien lo que dice Adán. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego Dios, mirando a Eva, dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Adán echa la culpa a Eva. Adán, ¿qué has hecho? Hombre, cabeza de hogar, ¿qué has hecho? Es que la mujer, Eva, echa la culpa a Eva. Dios mira a Eva, ¿y qué hace Eva? Eva, ¿qué has hecho? Es que la serpiente
la serpiente. Pero en realidad, si lo pensamos, Adán echa la culpa a Dios. Porque le dice a Dios, fue la mujer que tú me diste. Yo estaba bien aquí, yo no pecaba. Hasta que un día vengas tú y me traes la ayuda idónea y ella, tú y ella. Yo no, soy limpio, inocente. Y aunque Eva no haya dicho tú en su respuesta, yo en mi imaginación puedo escuchar, es que la serpiente que tú creaste me dio de comer. En este sentido, la mentalidad de víctima es antitética al Evangelio. Es el opuesto, es contrario. Niega la pecaminosidad de uno. Pero el Evangelio empieza con Cristo murió por nuestros pecados. Termina con la sepultura y resurrección de nuestro glorioso Salvador. Pero para que la resurrección de Cristo sea para nuestra vida, va a requerir que el pecador reconozca que es un pecador y que Cristo fue sacrificado por sus pecados. Imagínate ganando almas y te encuentras con una persona que tiene la mentalidad de víctima. Tú dices, Señor, tú eres un pecador. Y responde, no, cualquier defecto que tengo, pues eso me dijo mi psicólogo, cualquier defecto que tengo es el resultado de las injusticias que sufrí en el pasado. Yo soy víctima de mis circunstancias. Soy alcohólico. Eso es muy común de cambiar las frases, porque bíblicamente es borracho. Soy borracho, sería. Pero hoy día cambiamos todo por trastornos. El pecado ya no es pecado, es un trastorno. Ya no es glotón. Tiene trastorno de alimentación. Dice, yo soy alcohólico, pero es porque mi padre bebía. Yo soy ladrón, pero es porque el sistema va en contra de mí. Soy perezoso, pero es porque nací sin tus privilegios. Todo es culpa de los demás. Imagínate evangelizando a una persona así. Para poder ser encontrado, primero hay que perderse. Para poder ser salvo, hay que ser pecador. Y no, por nuestros pecados no somos víctimas. Somos culpables. Somos pecadores. Porque hemos infringido la perfecta ley de un Dios santo. Y no podemos apuntar el dedo a Eva. Y no podemos apuntar el dedo a la serpiente. Soy yo, Señor. Yo he pecado contra ti. La verdadera maldad de pensar echarle la culpa a todos los demás por todo lo malo en tu vida es que realmente, como Adán, estás echándole la culpa a Dios. Pues tal desconformidad en tu vida y con tus circunstancias es una afrenta a la soberanía y providencia de Dios. Es escupir en su cara. Ahora, es necesario reconocer que existen víctimas verdaderas. Todos lo observamos cada día y nos compadecemos con ellos. Pero es muy diferente ser víctima y tener la mentalidad de víctima. Las mentiras que la gente cree normalmente son una perversión de algo que es verdad. Lo voy a repetir. Normalmente las mentiras que la gente cree son una perversión de algo que es verdad. En este caso, la mentalidad de víctima es una perversión de la verdadera victimización.
Una víctima es una persona inocente quien sufre una injusticia legítima, como persecución, violencia, crimen, abuso, etc. Hay verdaderas víctimas en este mundo y abusadores quienes les hacen daño físico, emocional, financiero, etc. Y esas víctimas han de ser protegidos. Y el opresor debe ser juzgado y castigado. ¿Qué opina Dios en cuanto a la opresión? Escuchen lo que dice Zacarías 7, 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Dios rechaza y odia rotundamente la opresión y el victimizar a personas. Eso está claro. Pero mi mensaje no es sobre esto. Mi mensaje es sobre la autovictimización. Aún ante el verdadero sufrimiento, no es la voluntad de Dios que vivamos con la mentalidad de víctima. Aún ante el sufrimiento genuino, la tribulación, la persecución, Dios siempre nos instruye cómo actuar en su palabra. Y la mentalidad de víctima no es una opción. No es una opción. Él nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Eso no es mentalidad de víctima. Dice amar a nuestros enemigos. Debemos aprender en las pruebas. Nosotros no debemos vengarnos. No os venguéis, el Señor dice, vosotros mismos. Él dice, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. En Romanos 12, 19. Nosotros debemos gozarnos en la tribulación. Sí, Dios nos dice gozarnos. Esto es el opuesto de autovictimización. Gozarnos en medio de la tribulación. No solo esto, pero también debemos aceptar ser dueños de la responsabilidad por nuestros errores. Si no tenemos cuidado, esta filosofía mundana puede ser un gran estorbo para la santificación, para el proceso de crecimiento en el cristiano. Job pudo haber tenido una mentalidad de víctima, pero él adoró al Señor. Nuestro supremo ejemplo, Jesús. Si hay una víctima, fue Jesús. Mintieron, le acusaron falsamente, fueron severos y lo mataron. Cristo dio su vida por nosotros. Y él pudo haber tenido una mentalidad de víctima. Pero las Escrituras nos dicen que él encomendó su causa al que juzga justamente. Esteban pudo haber tenido una mentalidad de víctima mientras le apedreaban. Pero clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Josías, si tú conoces la historia del rey Josías, que llegó a ser rey a los 8 años. Josías pudo haber seguido en las pisadas de su padre y de su abuelo, que posiblemente fue el peor rey que Judá había tenido. Él pudo haber seguido en sus pisadas haciendo maldad en los ojos de Dios, pero en vez de ser víctima de los que le rodeaban, en vez de ser víctima de sus circunstancias de la vida, él siguió al Señor con todo su corazón e hizo lo correcto ante sus ojos. Fue un gran rey, Josías.
Hermosa su historia. Ruth, una mujer que sufrió mucho. Fácilmente pudo haber tenido la mentalidad de víctima, como una viuda. Pero ella fue una mujer virtuosa, fiel y leal para la gloria de Dios. Y los ejemplos no paran. Solo tienes que abrir la Biblia y leer, y vas a encontrar ejemplos. Hermanos, la mentalidad de víctima realmente desempodera a la persona, porque todo lo que viven y sienten está sujeto a las personas que les rodean y lo que les sucede. Se dejan ser controlados por los demás. No actúan, solo reaccionan. Como Igor de Winnie Pooh. Siempre todo está mal. Pesimista. Todo me va mal. Soy inútil. Todos están en contra de mí. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. No sabía si esa rima también estaba en español como en inglés. No tienes que ser víctima de tus circunstancias. No tienes que ser víctima de lo que hacen los demás. No eres el centro del universo. No todo lo que sucede en este mundo te sucede a ti o por qué ti. La vida no se trata de ti. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de otros antes que tú. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 2, 3 y 4? Cuando habla de la humildad. Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es preocuparse por otros antes que uno mismo. Pensar en otros. Y óigame, cuando te toca pasar por la escuela del sufrimiento, decide sufrir con dignidad y graduarte para la gloria de Dios. Esa mentalidad mundana nos ciega y distorsiona la realidad. No solo distorsiona y magnifica nuestras dificultades, sino también minimiza las bendiciones. Esta distorsión de la realidad roba el gozo y roba la plenitud de la vida cristiana. El plan de Dios es que nosotros tengamos una vida de plenitud, una vida cuantiosa, ¿está bien dicho? Una vida abundante. Él quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero esa mentalidad te roba. El resultado de esa mentalidad es frustración y no abundancia. Una de las cosas más trágicas de la mentalidad de víctima es que crea patrones de pensamientos, patrones de neuronas, un ciclo negativo en tu forma de pensar y es esclavizante. Por eso ser víctima llega a ser la opción default, por defecto. Eso es lo que significa default. Se hace la víctima. Siempre y ante todo es víctima. Y la única manera de escapar este ciclo vicioso es por medio de la renovación de tu entendimiento. Hablamos de una filosofía mundana, conforme a los rudimentos del mundo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Siglo, mundo, sistema del mundo. No te conformes a este mundo. No caigas en esa trampa de esa mentalidad esclavizante. No caigas. No te conformes a este mundo. Dice, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que si me estás escuchando aquí presente o alguien en línea y te encuentras atrapado en este ciclo, siempre víctima, en todo momento, todo lo que te pasa o no te pasa, víctima, vas a tener que romper el ciclo con pensamientos correctos. Buscar en la palabra cómo quiere Dios que yo piense. Podríamos empezar, deja de pensar siempre en ti mismo y piensa en los demás. Encuentra a alguien en alguna situación realmente pésima y busca ayudarle. Ahí verás, eso se llama terapia. Sí. Yo recuerdo en la pandemia, yo estaba muy triste, encerrado, no me gustó, fue terrible, con mascarilla en toda parte. Me molestaba la mascarilla por mi barba. Y después nosotros ayudamos a cientos de familias con canastas familiares. Y yo entregaba en la casa. Y vi hogares de niños con susto de sus padres, donde no hay arroz, no hay leche, no hay papas, pero hay latas vacías de escudo, hay trago, no hay cosas para hacer escuela. No es que no hay internet en el celular, pero hay televisiones enormes, HD, mamá, papá tienen el nuevo iPhone. Ahí vi gente sufriendo. Y ¿sabes qué? Me ayudó un poco con mi mentalidad, mi perspectiva. Cuando yo fui salvo, estaba viviendo en una depresión muy fuerte. Me automutilaba todos los días. Y un día vamos a Tijuana, México. Y se me acercó un niño que imagino no sé cuánto tiempo que no se ducha, ropa sucia, toda su cara con tierra, sin zapatos. Y me viene corriendo y yo sin saber español, me mira y me dice, chicle, 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 chicle. Y quería venderme chicle. Y tuve que decir a alguien, ¿qué significa chicle? Gum. Quiere que le compre chicle. Y algo pasó en ese momento en mi vida. Me desperté. Y me di cuenta que mi vida no era difícil. Vivía en una de las comunas más ricas, de uno de los estados más ricos, de uno de los países más ricos en el mundo. Y ahí estaba yo. Mi vida. Todos los días. A veces ver a otra persona rompe el ciclo. Entonces busca a alguien. Pastor, yo no sé cómo. Converse con Nicole. Ella te puede ayudar a encontrar a alguien. Trabaja con una fundación muy buena. Habla conmigo si quieres. Hablen con el hermano Alexis. Él puede ponerte en contacto con alguien. Habla con Paula. Ella debe conocer a personas en necesidad. En toda parte hay personas con necesidad. Eso ayuda mucho. Romper el ciclo. Desechar de tu mente. Renovación de tu entendimiento. Saca de la mente soberbia. Y métele ahí humildad. Y vas a ver que hace la diferencia. Saca de tu mente murmuración. Y pon en tu mente gratitud. Saca de tu mente el echar la culpa. Y pon en tu mente reconocer tus errores. Y ahí vas rompiendo el ciclo. La mentalidad de víctima es además atractiva. Porque sientes que no tienes que ser responsable. Recibes compasión de los demás, lo cual se siente rico, ¿no? Crees que tienes el derecho de quejarte en todo y encuentras comunidad con otras supuestas víctimas. Vivimos en una época donde los sentimientos determinan la verdad. Como decía el pastor Carlos la semana pasada, un niño se siente perro y todos tienen que reconocer es un perro.
por su sentimiento. No son cosas que él estaba inventando, son cosas que suceden en Portland. Portland es una de las ciudades más liberales en Estados Unidos. Y hasta el conserje del colegio tiene que proveer arena para que este niño haga caquita en la arena, porque es un perro. Hermanos, los sentimientos no son hechos. Los sentimientos no son hechos. Pero vivimos en un tiempo que si yo me siento víctima, entonces soy víctima. Pero no es verdad. Los sentimientos no determinan la verdad. Acuérdate que tu corazón puede ser engañoso y perverso, por lo cual tu creencia en la verdad tiene que ser anclada en la perfecta palabra de Dios y no en nada más. Y ojo, cada vez más te vas a volver raro, vas a ser un viejo anticuado, extraño, porque crees en lo que dice la Biblia. Cosas que hace 50 años eran solo normal, todo el mundo lo creía. Saben que no es la voluntad de Dios que vivamos como víctimas, derrotados. No somos víctimas, somos conquistadores, somos vencedores en Cristo Jesús. Tú eres un guerrero valiente. Somos soldados de Cristo. ¿Y saben qué? Hasta hay situaciones donde Dios quiere que suframos injusticia. Yo anoté muchos ejemplos en la Biblia, pero ya les veo un poco cansados. Así que no vamos a pasar todos los ejemplos. Pero en 1 de Pedro 4:19, escuchen esto, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice? Sí, dice los que sufren, los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, ¿Dios quiere que alguien padezca? Sí. O sea, ¿esa religión pare de sufrir? ¿No tiene razón? No, no tiene razón. Dios no siempre quiere que pares de sufrir. A veces quiere que sufras. A veces quiere que nosotros padezcamos. Tengo muchos otros ejemplos. Pablo no tuvo la mentalidad de víctima, porque valoraba más el Evangelio y la gloria del Señor que sus derechos. En 1 Corintios 9, él habla de sus derechos como apóstol, como siervo del Señor. Y después dice, pero no he aprovechado de nada de estas cosas. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Haz bien. No se me duerman, porque ya estamos terminando. Haz bien. Haz lo que es correcto. Haz lo recto ante los ojos de Dios. Confía en el Señor, en su soberanía y en su providencia. Ten gratitud. Sé humilde. Recordemos, hermanos, somos guerreros valientes, más que vencedores en Cristo. Amén.